evento ideológico y discutir con ellos, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante, porque realmente en este momento los partidos se alimentan ideológicamente de estos think tanks, ¿no? Es decir, lo que hace la FAES es lo que alimenta la ideología del Partido Popular, ¿no? Y al mismo tiempo que hacemos eso, es decir, no nosotros pretendemos crear una fundación, nosotros no hemos montado todo este follón para crear una fundación, esto no era necesario, ¿no? Evidentemente queremos ir mucho más allá. La fundación es una pata que va a ir para adelante sí o sí, es decir, pase lo que pase con todo lo demás, la fundación debe continuar su camino y debe continuar pues promoviendo discusiones, por ejemplo, sobre cuestiones de actualidad. Pues ahora, por ejemplo, estamos pensando en hacer un debate, porque en Madrid hay un proyecto para la privatización del canal de Isabel II, la privatización del agua. El agua en Madrid es pública, sabéis que está gestionada por una empresa pública, que es el canal de Isabel II. Sabéis que el agua de Madrid es un agua de gran calidad, es un agua que se genera en la sierra del Guadarrama y que tiene fama, siempre la ha tenido por su altísima calidad, ¿no? Y en este momento pues hay un movimiento para privatizar ese tesoro que tenemos bueno, yo no soy madrileño, pero que vivo en Madrid, que tenemos los que vivimos en Madrid. Bueno, pues este es un tema sobre el que creemos que hay que dar una visión desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque nosotros no compartimos el desarrollismo dominante en el resto de las formaciones políticas, ¿no? Sino que creemos en otra forma de pensar. Bueno, entonces